These statements represented in this presentation are merely the opinion of the creator. The creator of this content does not assume responsibility for any actions taken by others after watching this content. Las declaraciones hechas en esta presentación son meramente las opiniones del creador. El mismo no es una responsabilidad por las acciones que otras personas tomen después de haber visto este contenido. Okay, now that we taken care of that, ahora que ya atendimos a eso, good morning, ladies and gentlemen, boys and girls and others. Buenos días, damas y caballeros, niños y niñas y todos los demás. Este es el primer video oficial del Chófer Defensivo. This is the first official video of the defensive driver. What I'm trying to do here via my bilingual abilities is to reach the English-speaking population. But since we live in Southern California, I'm also trying to reach the Spanish-speaking population. Lo que estoy intentando hacer con mis habilidades bilingües es alcanzar a la población de habla inglés, pero como vivimos en el sur de California, también estoy haciendo un esfuerzo de alcanzar a la población de habla español. De antemano les aviso que este esfuerzo es en vivo, no está editado. I'm letting you know from the get-go that these translations are happening in real time. They are not edited. Por lo tanto, va a haber deficiencias. Therefore, there are going to be shortcomings. Puede ser que alguien escuche lo que estoy diciendo y diga, oh, esto lo voy a haber dicho así. Somebody could be listening to what I'm saying and they could say, oh, he should have said this that way. Monday morning quarterbacking is wonderful. Hindsight is 2020. El análisis de un partido después de que ya sucedió siempre es perfecto. Pero yo no me puedo dar ese gusto. Por lo tanto, estas traducciones van a hacer en el momento. But I cannot afford this luxury. Therefore, these translations are going to be happening in the moment. El propósito de estas presentaciones es de motivar a los choferes del sur de California y pues no solamente de aquí a que nos convirtamos en choferes defensivos. The purpose of these presentations is to encourage Southern California drivers, but not just Southern California drivers, but for that matter, everybody, to become defensive drivers. And by becoming defensive drivers, we can help to keep the constant flow of traffic moving. Y al convertirnos en choferes defensivos, ayudemos a que el flujo del tráfico se mueva. También podemos disminuir las posibilidades de quedar involucrado en un accidente de tráfico en la autopista. We can also reduce our chances of being involved in a traffic accident in the freeway. We live in an area with terrible traffic problems. Nobody can deny that. Vivimos en una ciudad o en una área con problemas de tráfico terribles. Nadie puede negar eso. Yo soy de la opinión de que podemos hacer nuestra parte para mejorar esa situación. I'm of the opinion that we can do our part to better that situation. And this is the whole purpose of these presentations, to give you my 2 cents on how we can achieve that. Y ese es el propósito de mis presentaciones, darles mi opinión en cómo podemos hacer eso. He decidido usar este método donde estoy conduciendo y grabando. I have decided to use this method in which I'm driving and recording. I believe that it's one thing to tell you things in a class setting, but it's completely different to tell you with real life examples. On a limited basis, of course. Yo creo que es completamente
diferente decir las cosas o dar una presentación como en un salón de clases y a que estarlo haciendo con ejemplos en el momento. Pero claro que esto también tiene sus limitaciones. El hecho de que llueva en el sur de California es bien raro. Rain is something really rare in Southern California. En mi opinión, siempre que comienza a llover, comienzan a suceder muchos accidentes. In my opinion, whenever rain starts to happen, accidents happen almost immediately. And what happens when those accidents take place? They interfere with the traffic flow. ¿Y qué pasa cuando esos accidentes suceden? Interfieren con el flujo del tráfico. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. And that's what we are trying to avoid. Estamos amontonados. Existen muchos automóviles en las autopistas. We're crowded. There are a lot of cars on the road. And those accidents make things worse. I call myself, and I encourage everybody to become defensive drivers. Yo me autodenomino como un chofer defensivo y motivo a todos a que se conviertan en choferes defensivos. ¿Y qué quiere decir esto? And what does this mean? A defensive driver, it's always on the lookout for potential mishaps. It's always on the lookout on how to avoid putting themselves in the scene of an accident. El chofer defensivo siempre está atento a posibles incidentes. Siempre está atento a evitar quedar involucrado en un accidente de tráfico. ¿Y por qué? Porque queremos que el tráfico se mueva. Why? Because we want the traffic to move. Así que esta va a ser el propósito de mis presentaciones. Especialmente me voy a enfocar en el manejo en las autopistas, pero de vez en cuando voy a hacer presentaciones conduciendo en calles. And this is going to be the purpose of my presentations. I'm going to focus mostly on freeway driving, but every so often I'm going to be doing street driving. I will be focusing on highway driving because this is where we have most of the challenges. Me voy a enfocar primordialmente en el manejo en autopistas porque aquí es donde se encuentra la mayoría de retos. Así es que los invito a que sean partes de este experimento y que sean parte de este esfuerzo y vamos a ver qué pasa. Therefore, I'm inviting you to be part of this effort, be part of this experiment, and let's see what happens.